hecho, apartecito ya, lo de Vargas Llosa, y eso no. ¿Qué tal, doctor Boliviano Padilla? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Ahí, cuidándome de esta maldita pandemia. Ya, y también del fujimorismo. Claro que sí, nos atacan por todo. Va a disculpar usted la pregunta irreverente que le he hecho en el Facebook. Me dijiste, ¿no? Mejor si no te acuerdas, le decía de que no debemos pelearnos por pasiones políticas, por el momento, por el ambiente electoral y todo eso, ¿no? Ya. Y yo le dije, está diciendo eso para no perder amigos fujimoristas, le dije. Bien, buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de las plataformas virtuales de la Universidad Nacional del Altiplano. Estamos, como todos los miércoles, en una jornada cultural, hoy en la antesala del 23 de abril, Día del Idioma, pues con una conferencia, diríamos, magistral, a cargo del maestro Feliciano Padilla Charco, acompañado de un panel. Bueno, ya no son tan jóvenes ni tantas promesas porque son ya escritores, literatos puneños ya realizados. Van a acompañar el licenciado Juan Pío Mamani Chambi y el licenciado Luis Abel Rodríguez Limache. Les damos las cordiales buenas noches, nuestra gratitud por podernos acompañar en esta velada cultural. Antes de iniciar con la presentación de cada uno de ellos, vamos a apreciar un video bastante breve que ha preparado la producción a cargo de Elida Heredia. Un proyecto cultural para Puno, como es la formación de una biblioteca puneña, no puede pensarse sin puneñidad. Nuestra intención como alma mater del conocimiento puneño es generar visión para un desarrollo de nuestra cultura, que se verá reflejada en el cambio de mentalidad del niño, del maestro y de todos quienes hemos nacido y vivido en esta tierra. Tributar un merecido homenaje de honda gratitud a nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano, por donarnos estos textos que nos permitirá viabilizar el plan lector. En nombre de la institución carmelitana, nos sentimos muy agradecidos por este acto. La cultura de la humanidad solamente trasciende en las personas a través de la lectura. Veamos. Nosotros como líderes pedagógicos a nivel de nuestras instituciones educativas jugamos un rol importante, no solo en el hábito de la lectura en nuestros estudiantes, sino también de fortalecer la cultura, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y estos textos van a contribuir a ello.
que recordar también que el día 23 de abril es el día del libro, el día de la lectura. Buenas noches, doctor Feliciano Padilla. ¿Cómo está la salud? Bien, gracias. Muchas gracias. Bien. Bien, buenas noches, Pío. ¿Qué nos cuenta desde la ciudad de Culiacán? Muy bien, muy buenas noches. Un cordial saludo al doctor Feliciano y al doctor Felipe. Hola, Abel. ¿Cómo está Isabel Rodríguez también? ¿Qué tal, Lucho? Muy buenas noches. Sí, muy contento de compartir esta noche con el profesor y maestro Feliciano Padilla y con un amigo, con Juan Pío también, y también con usted, doctor, para compartir un poco, para dialogar sobre un tema muy importante. Más bien, gracias y agradecido una vez más por la oportunidad. Bien, como se sabe, el maestro Feliciano Padilla Chalco es autor de cuentos, novelas, es un escritor reconocido a nivel nacional y para orgullo de la Universidad Nacional del Altiplano también es un docente, bueno, digamos, un docente pues emérito de nuestra universidad. Bueno, inmediatamente le damos paso al doctor Feliciano Padilla para esta disertación, la literatura puneña en el contexto nacional. Adelante usted, doctor Feliciano Padilla. Muchas gracias. Buenas noches a Imagen Institucional de la UNA. Buenas noches a los demás ponentes y buenas noches público en general. El tema en realidad es extenso y voy a tratar de sintetizar para que en el conversatorio podamos, ¿cómo se llama? Hablar acerca de los más importantes poetas y narradores que tenemos en Puno. Pero voy a empezar indicando que nuestra literatura comienza con la oralidad. Pero hoy día no voy a tratar acerca de la oralidad, porque la oralidad es un tema que nos abarcaría siquiera 30 minutos o una hora para hablar sobre ella, ¿no? Entonces vamos a hablar solamente de la literatura escrita. En mis investigaciones, yo he descubierto que el primer libro escrito en Puno, corresponde a Pacheco, de Ayaviri. Pacheco Segarra, ¿está bien, amigos míos? Es Pacheco Segarra, ¿verdad? Bueno, él que aparece con una poesía romántica muy similar a la que hacía el autor arequipeño Mariano Melgar. En realidad, la poesía de Pacheco no era ni mejor ni peor que lo que estaba escribiendo Mariano Melgar. Buena poesía. El historiador René Calcín me indicó hace poco que ha encontrado otro libro anterior a Pacheco. Y yo no conozco, por tanto no lo puedo citar. Ya conversaré adecuadamente con René para que me diga quién es y cómo es su obra. Pero inmediatamente después de esto aparece en la literatura puneña el grupo Orcopata. No, primero el grupo Bohemia Andina, que reúne casi a los mismos poetas y escritores de Orcopata. Bohemia Andina se fundó en 1915, estaba con Arturo, con el nombre de Cajal, Juan Cajal, estaba Alejandro, estaba Ezequiel Urbiola, estaba Emilio Armaza, que era un niño de 14 años, pero que ya compartiera con gente mayor las discusiones sobre literatura. Ellos editaron una revista, bueno, y aquella que pasó. Llegó 1925 y se formó el grupo Orcopata, dirigido por el mismo Arturo Peralta, con el nombre de Gamaliel Churata. Ahí sí estuvieron los tres Emilios, Emilio Romero, Emilio Vázquez y Emilio Armaza, que más tarde se separó un poco del grupo porque sus pensamientos políticos no eran coincidentes. Recuerden que Armaza se fue a Lima y fue
editorialista del Comercio durante 30 años. Entonces Gamaliel jamás hubiera estado un puesto como ese, ¿no? Porque ya sabemos qué cosa es el comercio. Entonces estuvieron los tres Emilios, estuvo mucha gente buena, ¿no? Que en este momento no puedo mencionar sus nombres, pero lo principal acá es Gamaliel Churata, es Alejandro Peralta y es Luis de Rodrigo. Creo que son los tres más grandes representativos de ese grupo. Luego viene un grupo no organizado, no agrupado. Y ahí aparece pues Efraín Miranda, ¿no? Aparece Vladimir Herrera, un gran poeta lampeño. Aparece Jospani, viejo poeta, el patriarca vivo de las letras puneñas. Y luego de ellos, de Vladimir Herrera y todos ellos, aparece el grupo Oquendo, dirigido por José Luis Ayala, que era el mayor, Omar Aramayo, Gloria Mendoza, Percy Saga, Serapio Salinas, etc. Este grupo no hizo ningún manifiesto, por tanto, lo conocemos como Grupo Oquendo, pero después de haber hecho algunas actividades acá y editado algunos libros, cada uno se dispersó el grupo. Cada uno se fue, uno a Lima, otro al Cusco, el otro a París, etcétera, ¿no? Entonces, fue un grupo que se dispersó y que ahora ha retornado al Perú y está haciendo magnífica literatura. Luego, antes que ellos, me había olvidado de Dante Nava. Dante Nava es un poeta limeño que vivió acá desde los 2 años y se enraizó en Puno y se hizo muy conocido. Se ha hecho unas antologías de su obra, pero él es famoso por Orgullo Aymara. Gamaliel Churata también es arequipeño, no es puneño, nació en Arequipa. Pero los arequipeños jamás van a decir que el pez de oro, por ejemplo, es arequipeño, porque no les hace mención en ningún momento. El pez de oro es una obra focalizada en el lago Titicaca, en el altiplano, que se busca el ajayo de la cultura americana, del español americano, de la poesía americana, etcétera, ¿no? Y tampoco nadie va a creer que es limeño alguien que ha escrito Orgullo Aymara, ¿no? Que es tremenda poesía que se constituye como un himno para todos los aymaras y quechuas, pero principalmente para los aymaras, ¿no? Cuando lo declamas eso en un evento limeño, se admiran de ese hombre, ¿no? Que van a ser de ese nuevo hombre, ¿no? Que van a ser, que es aymara, ¿no? Que se alimentaba en la ubres del Titicaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es un hombre de 30 años de acero, etcétera. Imposible. Entonces, ya estamos en los independientes, no agrupados en Jospani, por ejemplo. Jospani, Jorge Flores, Vladimir Herrera, y no sé si me estoy olvidando de alguien, pero en el conversatorio lo añadiremos y conversaremos. Después de ellos viene el grupo Oquendo, ¿no? Magníficos poetas. Por entonces eran muchachos, eran muy muchachos. Gloria tenía unos 14 o 15 años. El mayor era José Luis Ayala, tenía unos 18 años. Serapio tenía 17, Omar 16, y así, ¿no? Un grupo muy compacto que hizo mucha actividad acá.
pero tampoco no firmaron un manifiesto, no se sabía por su poesía que estaban muy preocupados por la cuestión identitaria andina. Y nada más. Pero después, cuando se fueron y publicaron libros en otros sitios, recién se hicieron prestigiosos y representaron a Puno y muchas veces al Perú con mucho merecimiento, ¿no? Luego viene otro grupo, el grupo de los Zagras, o el grupo que aparece en los 70s, me parece, a mí, o en los 80s, en los 70s. Estoy hablando de Lolo Palza, Alfredo Herrera, Boris Espesúa, no sé qué Frisancho, de apellido materno, en Juliaca. Y dentro de ellos, los más importantes debe ser Lolo Palza. Aunque en ese grupo, 2 personas, Alfredo Herrera y Boris Espesúa, lograron el premio Copé de Oro. El premio Copé es un premio consagratorio. En el Perú se realizan cientos de concursos, pero ninguna tiene, digamos, el valor del premio Copé, porque el premio Copé es consagratorio. En los demás premios hay otros que realiza también la Villarreal, San Marcos, que son buenos. Pero hay grupillos que hacen allá concursos bajo el lema, te premio yo en esta y tú en la siguiente me premias. Entonces eso tampoco es válido, ¿no? No todos los premios en realidad son buenos, salvo el de, ¿cómo se llama? El que hace la de rama magisterial, que es un premio bastante prestigioso. Bien, entonces nos pasamos de estos Zagras, que hacen magnífica poesía. Con ustedes podemos hablar de cualquiera de ellos. Los poetas de fin de siglo. Empezamos por los mayores. Leoncio Cota Luque Cota o algo así, que vive en Lima. Después, Darwin Bedoya, que está en Juliaca. Actualmente creo trasladadas a Sicuane, pero él se ha hecho en Puno, se ha hecho en Juliaca. Los 2 de los poetas de fin de siglo han sacado Copé de Oro también. Puno es una tierra de poetas, de grandes poetas en realidad, que ya cualquier ciudad del Perú quisiera ser como Puno, porque solamente Puno tiene 4 Copés de Oro en poesía. En los poetas de fin de siglo está Simón Rodríguez, que es un poeta exquisito, de una versatilidad polisémica, de un labrador de la palabra, de un hacedor de metáforas, de símiles, de metonimias. Es buen poeta Simón Rodríguez. Y bueno, luego vienen otros poetas como ¿cómo se llama? Pachajatahuilca, está también José Luis Velázquez, está Walter Paz Quispe, están otros poetas cuyos nombres me he olvidado en este momento. No estoy hablando de narrativa, de poetas, ¿no? Muy bien. Ahí quedamos, por ejemplo, en poesía, y vendríamos todavía a los poetas del siglo XXI, que son jóvenes. Los poetas de fin de siglo aparecieron en los primeros años del 90 y tenían 20 años, pero ha pasado 30 años. Entonces, hoy deben tener un promedio de 50 años. Ya no son tan chiquitos. Los chiquillos aparecen más bien
en las primeras décadas de este siglo. Y ahí aparece Ilasaca, Alexander Ilasaca, aparece Piochambi, aparece Maguiña, no sé qué Maguiña es la chiquilla, está haciendo muy buena poesía, juntándose en Lima o desde Puno o desde Arequipa con el grupo feminista dirigido por Gloria Mendoza, por Rosina Valcárcel, etcétera. También está Pilar Vilcapasa, que últimamente está haciendo magnífica poesía. Liliana Quinto, que no pertenecería a este siglo XXI, sino al anterior todavía, pero que nunca se le ha dado importancia. Yo he leído últimamente sus poemarios y creo que son hechos con bastante responsabilidad y con mucho arte, con mucho talento. Entonces, a Liliana Quinto hay que tenerlo presente siempre en una relación de los poetas de Puno, entre los que se han presentado en el siglo XXI, en las primeras décadas del siglo XXI. Por ahí terminaría nuestra poesía a través del tiempo, ¿no? Ahora en narrativa tenemos también, en la época tradicional, tenemos a Emilio Romero, que escribió Balseros del Titicaca y escribió también Memorias apócrifas de José Manuel de Goyeneche, ¿no? Magnífica novela, me gustó mucho. Se pareció un poco a la novela de Gabriel García Márquez. Casi nadie ha leído esa novela en Puno. Yo la encontré de casualidad. ¿Cuándo, no? Donde venden chatarros ahí. Y yo había escuchado hablar bastante de ese libro. Me habló mucho Omar Aramayo y lo encontré al fin. Y creo que ciertamente tenía razón Omar Aramayo. Es un gran novelista, aparte de ser narrador, Emilio Romero. Luego de la época tradicional tenemos a Mateo Jaica. Mateo Jaica, que escribió este libro de cuentos, escribió una novela también, y está ubicado dentro de la literatura puneña como narrador tradicional, o sea, juntamente de la época tradicional. Luego en narrativa hay un espacio gigantesco, porque la poesía no deja salir a la narrativa. La poesía puneña es grande, considerada grande en Arequipa, en Cusco, en Lima, en cualquier parte. Cuando hay premios Copé, los limeños, por ejemplo, están preguntando si se han presentado los puneños, porque cuando se presentan los puneños ya no se presentan ellos, ¿no? Porque saben que acá hay buena poesía. Pero en narrativa, en realidad, debemos decir que no hemos alcanzado los niveles de la poética puneña. Aparte de que en esa época silenciosa de 30 años, 40 años, aparece la figura de Luis Gallegos, con Dicen que me van a dar tierras. Gallegos no es alguien que controla con excelencia el lenguaje, no es un maestro del lenguaje, pero sí ha aportado a la literatura puneña con varios aspectos. Uno, que ha trasladado el escenario de las narraciones del campo a la ciudad. Él ya hacía acá en Puno cuentos con mucha ironía, con mucho sarcasmo, burlándose de los funcionarios del Ministerio de Agricultura donde él trabajaba, o de cualquier otro funcionario, o de los políticos, o de los catedráticos. Tiene muchísimas obras de esa naturaleza. Entonces, fíjense, ha cambiado de un momento a otro el escenario y los personajes.
y eso lo ha hecho él. Otra cosa, otro aporte suyo es el uso de las técnicas narrativas. No lo ha usado con mucha espontaneidad, creo que el uso de sus técnicas son muy forzadas y se nota al leer porque las técnicas no debe notarse cuando el lector está devorando el libro, ¿no? Pero no obstante, creo que es una bisagra entre la literatura tradicional y la literatura contemporánea. La literatura contemporánea empieza con Jorge Flores Aybar. Él es poeta, pero aparece también como narrador, ¿no? Y es muy bueno como narrador. Recordemos su novela Más allá de las nubes, ¿no? O El Camachic. Y hace poco escribió también el libro El Evangelio según Gamaliel Churata, sobre lo cual podríamos conversar porque he leído el libro. Jovín Valdés no es nacido en Puno, pero él se ha enracido acá, acá está su casa, su trabajo, sus hijos, en fin, es imposible que se pueda ir a Moquegua. Está enraizado a Puno. Y ha escrito un libro dedicado a Puno. Él también es buen narrador. Luego está Celidet Chávez, puneña, que vive en Lima, antropóloga, y escribe magníficos cuentos donde sus personajes siempre son mujeres. Siempre son mujeres. Y es más conocida en Lima que en Puno, desgraciadamente, porque ella vive hace mucho tiempo en Lima, ¿no? Entonces ella también es una gran narradora. Después de ella, ¿quién podría ser? Podemos citar ya a los jóvenes. No hay muchos jóvenes tampoco que hacen narrativa. Un joven que hace narrativa es Javier Núñez. Otro que hace es Cristian Reynoso. Otra persona que hace narrativa es Julia Chávez, ¿no? Entonces tenemos ahí un soporte de 3 narradores jóvenes y seguramente hay más muchachos que están practicando en este momento la narrativa, pero la narrativa es el ejercicio de la madurez, ¿no? Puede salir a partir de los 30 años, 40 años. No conozco narradores que hayan escrito a los 15 años, 14, pero sí poetas que han aparecido a los 15 años, a los 14. Los grandes poetas de Francia, por ejemplo, Mallarmé, aparecieron a los 15 años. Es como una explosión del espíritu juvenil, ¿no? Que no puede ser comparable a lo que se hace en narrativa, que es diferente. Omar mismo, acá en Puno, hizo poesía a los 14 años también, ¿no? Entonces la poesía puede ser una actividad que puede nacer muy temprano, muy temprano. Entonces, en ese sentido tenemos también muchísima gente que en Juliaca, Puno y Aviri están haciendo poesía. Lo malo es que por la pandemia no se puede leer esos libros y decir si están yendo bien o mal, porque a veces escriben una aglomeración de palabras que puede decirse en una plaza, en una calle, como una arenga, pero ellos lo llaman poesía. Yo he aconsejado muchas veces que lean a los de la vanguardia francesa, por ejemplo a Mallarmé. ¿Cuánta similitud hay entre Mallarmé y cómo se llama Carlos Oquendo de Amá, nuestro gran poeta y político? ¿Cuánta similitud? Yo me alimento de poesía,
de buena poesía. Y he leído magnífica poesía. También he leído libros de narrativa, no para solamente por la fruición espiritual, ni para hacer estudios de investigación, sino para saber cómo se comienza un cuento, cómo se hace el conflicto, cómo se desarrollan las acciones, dónde se levanta el clímax del cuento o de la novela, y cómo termina el cuento, por ejemplo, en un final inesperado. Entonces, esas cosas no se está aplicando últimamente. Leo en el Facebook cuentos, poesía, y bueno, yo les pongo me gusta, pero en realidad no es buena poesía la que se está haciendo ahora por parte de los peruanos, que, ¿cómo se llama?, para no malgastar el tiempo de la pandemia, se ponen a escribir sin haber leído mucho. Creo que un escritor debe leer bastante, debe leer todo aquello que le puede formar como poeta o como narrador. Yo me alimento de poesía, ¿no? Yo me alimento de poesía. Me olvidaba, entre los últimos narradores se encuentra también Omar Aramayo, que hace 2 años, creo, o 3, nos entregó los Tupac Amaru. Entonces, él también estaría dentro de la literatura contemporánea, ¿no? Que es un novelón. En realidad es una prosa poética de carácter narrativo. Se parece mucho a las epopeyas. Él se puede enojar si yo digo que es una epopeya, aunque lo he dicho cuando he presentado su libro, que era como una epopeya, y él, el Aeda, que lo cantaba, así como los Aedas de la cultura griega, que cantaban los episodios del Odiseo, de Aquiles, etcétera, ¿no? En plazas, en las cortes, etcétera. Yo quisiera decirle que en realidad es una buena epopeya, pero quizás él se enojaría porque quiere que se le clasifique como una novela histórica. Voy a conversar con él. ¿Qué es mejor? ¿Una epopeya del siglo XXI o una novela histórica como tantas que existen en el Perú? ¿No? Bueno, hasta ahí, por el tiempo que me han dado, la poesía y la narrativa puneñas en el contexto nacional. Y naturalmente, la literatura puneña, tanto en poesía como en narrativa, está alcanzando prestigio a nivel nacional, sobre todo en narrativa. Vean ustedes, el post-boom, o sea, después de los que han trabajado con el boom literario, está conformado casi por provincianos. Desde González Viaña, que es uno de los grandes después de este siglo, ¿no? González Viana, Óscar Colchado, Cromwell Jara, Mario Guevara, Karina Pacheco, Sócrates Usunaga, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor literatura, ¿y ellos cuántos tienen? ¿Cuántos? 2 o 3, nada más, los limeños, ¿eh? Porque lo demás está escrito por los migrantes que se han ido de provincia a Lima, o por los hijos de los migrantes, o por los provincianos como nosotros. Esa es la mejor literatura nacional, porque ellos tienen a Alonso Cueto, a Ampuero, y nadie más. No hay limeños. La mejor literatura está en manos de nosotros. Por eso les digo que la literatura puneña se ha abierto y ha encontrado un lugar importante, un lugar de privilegio en la literatura nacional. Muchas gracias. Las gracias al maestro Feliciano Padilla por estos trazos de la poesía, los poetas,
la narrativa y los narradores puneños. Realmente ha sido bastante ilustrativo. Poeta y licenciado Pío Chami, ¿qué podemos complementar a lo que ha vertido el maestro Feliciano Padilla? Muy bien. Nuevamente, un cordial saludo al doctor Feliciano Padilla, a Abel y doctor Felipe. Sí, los orígenes de la literatura puneña, creo que hay una, en la formación de la tradición literaria puneña, la presencia de la oralidad es importantísimo, ¿no? Porque recordemos que la mayoría de los estudios, ¿no? La mayoría de los estudios que se han realizado sobre la literatura puneña, que se han elaborado antologías, se han escrito libros y todas ellas, siempre quizá han partido desde el primer libro, del segundo libro y tales, ¿no? Esa búsqueda siempre ha sido, pero ningún estudio ha merecido o ningún investigador puneño, puneñista, peruanista, creo yo, aparte de Enrique Bayón Aguirre, entre otros, han abordado el tema de lo que es la oralidad, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Esas narraciones, esos mitos, el tema del mito de Manco Cápac y Mamaoglio, el tema de las narraciones sobre los zorros, de los aparecidos, de los valles, esto definitivamente desde estas dos vertientes, ¿no? Desde lo que es el aymara y el quechua, ¿no? Y claro, con un manejo de lo que es también la lengua, ¿no? Bueno, eso en la parte preliminar, ¿no? Lo que quería yo un poco decir algunas cosas que había dicho el doctor Padilla es, él mencionaba, ¿no? Cómo es que se había formado la bohemia andina, ¿no? Y luego pasa a lo que es al grupo Orcopata. Claro, recordemos que en el grupo de Churata también, pues hubo, como en cualquier generación o en cualquier tiempo, ¿no? En algún momento fueron amigos con Armaza, ¿no? Pertenecía al grupo y entonces por cuestiones ideológicas creo que terminan un poco distanciándose, ¿no? Y yo quería leerlos de esta carta que le escribe Gamaliel Churata a José Carlos Mariátegui, a la Mauta, ¿no? ¿Y qué es lo que refiere Gamaliel Churata? ¿Qué es lo que dice de Emilio Armaza, ¿no? Churata dice, le abrazo a nombre de todos del grupo Orcopata, ¿no? De Alejandro, menos de Armaza, el cual es un pobre muchacho burgués, simulador y arribista, tan pobre de imaginación como la honradez, y que si se le ha pedido algo, solo merece que usted lo desprecie. Voy a referirle un solo detalle que lo pinta a Armaza. Cuando ustedes me enviaron a Mauta, salí personalmente a imponérmelo, y entonces este poeta de una raza que no existe se me enojó como un idiota por el hecho de que le pretendí venderle el número de su revista. Quiso venderle la revista a Mauta, ¿no? Asegurando de que él no compraba cojudeces. Estaba fresco de Buenos Aires, frívolo, y no se olvidaba de cierto limeñismo amariconado, que sobra con lo dicho. En mi presencia luego se compró un número de Mundo Argentino para castigarme. Basta, basta. Le referí antes de esto porque no influenciaría en esto al juicio que produce al respecto, ¿no? De este libro en blanco, lo cual titula, como dice Guillermo de Torre. Bueno, es así como se refiere. Quizá esto es una de las epístolas o de las cartas, bueno, divulgadas también, claro, por Antonio Melis y todo eso, los estudios que se han hecho sobre Oquendo, ¿no? Perdón, sobre Churata y sobre las epístolas que se han escrito, que se han recogido sobre Mariátegui y todo eso, ¿no? Eso
me parecía importante acotarla, los conflictos, ¿no? Internos que había pues ahí en el grupo Orcopat. Luego de eso, claro, es muy importantísimo, creo, mencionar, ¿no? Y reiterar nuevamente la importancia de Efraín Miranda, ¿no? De Vladimir Herrera, de Jospani, que aún todavía está en vida, ¿no? Y que creo que es uno de los puneños ilustres, ¿no? Que todavía nos acompaña. Por supuesto que sí. Del grupo Oquendo, creo que se ha hablado mucho del poeta Omar Aramayo, de José Luis Ayala y Gloria Mendoza, ¿no? Pero de igual importancia también es Percy Saga, ¿no? Percy Saga, que ha escrito poemas, ¿no? Que ha escrito poemas, ensayos, varias biografías sobre Puno, ¿no? Y creo inclusive dejó un libro que dejó a la imprenta encargado, pero nunca logró presentarlo pues en vida, ¿no? Que es Puneños Ilustres, una cosa así, ¿no? Luego viene algo que se le olvidaba al doctor Padilla, era de Rudy Frisancho, ¿no? El juliaqueño, Rudy Frisancho, que también pertenecía con Lolo Palza, creo que fue de esa generación de Boris Espesúa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Claro, él todavía continúa en la literatura y todo eso. Bueno, de algo que se le había olvidado al doctor Padilla, y disculpe que sea tan reiterativo en esto, es en el fin del siglo también está Liliana Quinto, ¿no? Está Luis Pacho, no sé en cuál de los grupos estará Luis Villegas, perdón, Víctor Villegas, disculpe, Hugo Lipa Valdárrago creo que es, y Gabriela Paza, y por supuesto, Fidel Mendoza también, ¿no? Que han pertenecido, ¿no? Más o menos a los poetas del fin del siglo. Luego, en la última jornada, ¿no? Más o menos post-2000, aparte de los que había mencionado, también están las publicaciones de Dietmar, ¿no? De Dietmar, bueno, ya del resto creo que ya se ha dicho, ¿no? Ya se ha dicho, en fin. Luego, creo yo, antes de hacer las preguntas, y claro, esto de igual importancia también es, y quizá ha omitido el doctor Padilla, es en torno al ensayo, ¿no? El ensayo puneño también ha sido muy admirado, el ensayo puneño también ha sido de fundamental importancia, ¿no? Como es Federico More, ¿no? Los ensayos de Bustamante, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros ensayistas, ¿no? Y también el tema del teatro, ¿no? El tema del teatro con Inocencio Mamani, y pues entre otros, ¿no? Bueno, ya para ir quizá concluyendo del breve tiempo, lo que yo quería hacer eran las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, dos preguntas de la exposición del doctor Padilla, ¿no? Nuestra narrativa puneña, ¿no? Nuestra narrativa puneña, ¿en qué se diferencia del resto de las regiones? ¿No? Eso es una pregunta, ¿sí? Nuestra narrativa puneña, ¿en qué se diferencia del resto de las regiones? Dos, mi pregunta dos es, en su ponencia usted decía de que hubieron grupos en Lima, en otras regiones, ¿no? De que organizaban concursos, ¿no? Y que decían, oye, Lucho, yo voy a organizar un evento tal, bueno, tú presenta tu libro y yo te haré ganar, ¿no? Y a la próxima organizas tú y yo te presento mi libro y te voy a hacer ganar, ¿no? Partiendo de eso, doctor Feliciano, ¿usted cree que eso ocurre en Puno? ¿Ha ocurrido?
¿no? Esas dos preguntas. Gracias. Gracias a Pío Chambi por esta intervención bastante ilustrada, pues que nos manifiesta que tenemos pues también un talento vigente en la literatura puneña. Ahora sí, pasamos con la intervención de Luis Abel Rodríguez Machi. Adelante, Lucho. Sí, muy buenas noches. No sé si se me está oyendo, he tenido algunas complicaciones con la conectividad hace ratito. Con el audio estamos bien, Lucho. Ya, muy bien, excelente entonces. Muy buenas noches con todos, buenas noches también a toda la gente que se está sumando a la transmisión. Agradecido una vez más por la oportunidad que se me brinda para poder compartir en esta noche pues algunas palabras, algunas opiniones acerca de la literatura puneña. Como muy bien lo ha dicho el profesor y el maestro Padilla, ha hecho una descripción pues acerca de, podríamos llamar etapas, ¿no? Dentro de la literatura puneña. Es muy interesante, ha sido bastante descriptivo, ha tocado temas puntuales y ha hecho una descripción pues sobre algunos grupos que han surgido pues en la región. Tomando esto de base, yo quisiera hacer un pequeño ensayo y a la vez, finalizado voy a plantearle una pregunta al profesor Padilla, solamente una, no voy a generarle dos preguntas como mi amigo Pío, una pregunta al final. A partir de la descripción que hace el profesor Padilla, pues podemos observar que en la literatura, sobre todo en regiones, ¿no es cierto?, ha tenido necesariamente que estar muy influenciada por el contexto social histórico del momento. El grupo Copata, Churata, Arturo, y todos ellos pues no han sido ajenos a los intereses, preocupaciones que ha habido en ese instante, ¿no? No se ha desligado de la política. Tenían una opinión política, tenían una opinión cultural y tenían obviamente clarísimo la relación que existe entre ambos. Y si proseguimos con la descripción que ha hecho el maestro Padilla, pues evidentemente no en todos los periodos, en todos los momentos la literatura puneña ha optado por, digamos, vincular directamente o tener una posición política cultural acerca de la realidad. Pero han tenido, por ejemplo, en el caso del grupo Carlos Oquendo de Amat, una posición acerca de la poesía, ¿no? O acerca de un personaje. Entonces, y esto se visualiza también en otras regiones, no solamente en Puno, sino en Cusco, en Arequipa. Se ha podido ver, se tiene grupos también en el 20, en el 30, en el 40, con una marcada identidad, ¿no? Sea, digamos, una visión cultural, una visión política, una visión nacional, se tenía eso, ¿no? Pero en lo último, en esos últimos tiempos, bueno, hasta el 90, hasta el 95, todavía yo percibo que sí existe todavía eso, sí hay una posición clara frente a la realidad, o al menos una posición en todo caso, pero ya de mi generación, digamos, voy a hablar de un poco egocéntricamente, mi generación, yo no puedo percibir esa identidad, ¿no? Se tenía una identidad con un personaje, con un poeta, con un narrador, con una postura, con una corriente, con una ideología, se tenía súper claro, se tenía marcado, ¿no? Y era una manera de identificarse como generación literaria, pero ya, digamos, en los últimos 10 años, en esta última década, los nuevos valores que están surgiendo, los poetas, narradores, narradoras, ¿no es cierto?, que surgen, me parece ya vinculados enteramente a la acción literaria, artística, pero como generación yo no puedo encontrar qué nos va a unir generacionalmente. Entonces, mi pregunta va más por ese lado, profesor Chano, porque usted ha sido testigo en la formación ahí, en la primera casa de estudios de la universidad, pues ha podido usted ser forjador de generaciones, ¿no es cierto?, donde cada una pues tenía una determinación, ¿no? Y algunos querían imitar, no sé, a los poetas malditos, querían ser pues, no sé, seguidores de García Márquez, pero igual tenían una visión, también manifestaban en algún momento su postura política, ¿no? No hacemos mención a que el artista, el literato, el poeta tenga que tener pues un vínculo partidario, ¿no? No me refiero a eso, sino que
manifestaban, ¿no? Si estaban en contra, lo manifestaban, argumentaban, sustentaban su opinión acerca de la realidad, ¿no? Y en esta última parte en la que estamos, frente a la crisis, no solamente sanitaria, sino a la crisis política en la que estamos, ¿cómo asume mi generación, los poetas, los narradores, su postura? Entonces me parece que, y haciendo una autocrítica, que la gran mayoría de ellos y de ellas, pues, asumen una postura política muy superficial, en el sentido de que no ahondan en una revisión histórica, una revisión ideológica, sino que, digamos, que se identifican con un aspecto de la política que les parece atrayente, que les parece, pues, progresista, qué sé yo, y llega hasta allí. Y en esta crisis en la que estamos, a eso también va mi pregunta, profesor, ¿cómo debe reaccionar generacionalmente los literatos, los poetas, ¿no? Frente a la crisis política, a la crisis sanitaria? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué esta generación en la que estoy inmerso, pues, no se puede identificar ni con un personaje, ni con una postura ideológica, ni con una postura, digamos, también cultural, ¿no? Hace 10 años estaba muy, muy inmerso el tema de la identidad cultural, eso todavía sí hay, ¿no? Pero eso de manera muy particular. A nivel generacional me parece que eso está muy disperso. Entonces yo quisiera preguntarle al profesor Padilla, ¿a qué usted otorga esa causa, ¿no? O ¿por qué cree que ha sucedido esta dispersión generacional en este último instante, digamos, de la literatura puneña, ¿no? Eso básicamente que quisiera hacerle la pregunta al profesor Padilla, y bueno, agradecerle también por la respuesta. Muchas gracias. Bien, gracias a Luis Abel Rodríguez Limachi por esta intervención en esta conferencia, la literatura puneña en el contexto nacional. Bien, ahora sí, vamos a invitar al maestro Feliciano Padilla a que pueda dar réplica a los panelistas y también pueda contestar las preguntas. Bueno, la primera pregunta que hacía Pío era, ¿en qué se diferencia nuestra narrativa, ¿no? En relación a las otras regiones del país? Adelante, doctor Feliciano Padilla. ¿Podemos prender el micro, por favor? Tenemos el micro, doctor. Bien, a ver si recuperamos la conexión y el audio del doctor Feliciano Padilla. Estamos en esta noche de miércoles culturales en las plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano. Esta noche conversando sobre la literatura puneña en el contexto nacional, a propósito de este 23 de abril que se celebra el Día del Idioma. El Día del Idioma, pues, es una fecha para hacer un homenaje a quien representa por excelencia las letras castellanas, cual es el escritor Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra ilustre, ¿no?, de nuestras letras. Don Miguel de Cervantes falleció, pues, un 23 de abril en el año de 1616. Ahora sí, doctor Padilla, ¿podemos prender el micro, doctor Feliciano? El micro está apagado. Ahora sí. Ahora sí, perfectamente, doctor. Muchas gracias, muy amable. Disculpe las discrepancias técnicas que tenemos. No, yo es que me equivoqué. Salí de la reunión, a ver. Bueno,
Primeramente quiero indicar que nuestros poetas, Luis Pacho, Víctor Villegas y todos los demás pertenecen a los poetas de fin de siglo, porque ahorita deben estar por cumplir 50 años. Y me ocupé de ellos en un libro, Entonces, eso me faltó. Y también me había olvidado el nombre de Frisancho, ¿no? Que recién me acordé porque es parte de los Sáharas. Tu pregunta, va por el deseo de saber qué cosa es lo que diferencia la literatura regional puneña de la literatura regional cusqueña o de la literatura regional arequipeña, ¿no es cierto? Entonces ahí yo te recuerdo un libro que se llama Texto y Contexto. Ningún texto puede escribirse al margen de su contexto, es decir, al margen de su realidad social, cultural, política, ideológica, etc. Y esto se filtra en las creaciones, ¿cómo se llama?, literarias, o está escondido de manera subterránea, o finalmente no puede aparecer, pero el creador tiene los periódicos, tiene el Facebook para dar a conocer su opinión, aun cuando sus creaciones de narrativa o de poesía pueda que oculten eso, como en Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, que fue un gran comunista, discípulo de José Carlos Mariátegui, que formó células en San Marcos, en las fábricas, que viajó a Arequipa a tener contacto con los comunistas arequipeños, vino a Puno, tuvo contacto en Huancané con los doctores Mendoza, fue hasta Yunguyo, en Juli, etc. Y en todas partes se ha ido consolidando núcleos comunistas, Oquendo. Pero en sus poemas nunca vas a observar una sola palabra que se refiera a una situación política. No. José Gabriel, José el Gabo, también ha hecho muchísimas novelas, a veces reflejando la realidad, ¿no? Pero en sus novelas nunca aparece un comunista luchador, etcétera, ¿no? Entonces, y él ha sido un gran comunista también, igual que Cortázar, Amigos de Cuba, igual que Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa perteneció a la célula Cauide, después fue permanente visitador de La Habana, después se fue a París y juntamente con muchos escritores latinoamericanos, entre ellos Cortázar, todos los del boom literario, formaron el Comité en Defensa de la Revolución Cubana. Pero cuando se mete al boom literario, ya se jodió, perdón la palabra, porque hay una frase en su novela, ¿cuándo se jodió el Perú? Ahora podemos preguntarnos, ¿cuándo se jodió Mario Vargas Llosa? Cuando su obra lo convierte en mercancía, que se vende, que se compra por todo el mundo y se vuelve millonario. Entonces, el primer defensor del sistema neoliberal, del sistema capitalista, ¿no? En sus libros a veces se nota eso. Por ejemplo, en lo del Cholo Maita, en algunas obras. Pero generalmente él hace
exposición, hace conferencias a favor del sistema, ¿no? Y se mete en la política del Perú y dice, mira, en este periodo tiene que salir, ¿cómo se llama? Ollanta, que ya firmó una ruta, y la ruta era bajar el presupuesto de ¿cómo se llama? Salud, ¿no? Entregar nuestros recursos, etcétera, ¿no? Y ahora quien salga tiene que ir a firmar también otro. ¿Para qué? Para dar dar posibilidades y facilidades a la inversión transnacional, sin pago de impuestos, de aranceles, nada. Entonces, los escritores a veces se ocupan de esas cosas, a veces no, depende de cada uno. Si uno va a cantarle a la rosa, puede cantar, es su gusto. Si uno va a cantar a la realidad, por ejemplo, como Juan Cristóbal, que canta sobre la revolución, sobre Herod, toda literatura nace de la realidad. La rosa es parte de la realidad. Las luchas sociales son parte de la realidad. Entonces, el creador está en la posibilidad de escoger sobre qué puede escribir. El texto y contexto hace de que nuestra literatura sea diferente a muchas otras. Nuestra realidad es diferente. Nuestra cultura es distinta. Nuestras lenguas, nuestro lago, nuestro paisaje, nuestras costumbres. Todo eso ha hecho de que, por ejemplo, Omar Aramayo haya escrito Los dioses, que es una poetización de los mitos, ¿no? Que están escritos todavía en el libro de Francisco de Ávila, que era un cronista, ¿no? Que destruyó muchísimas huacas e hizo construir sobre las huacas las iglesias, las catedrales, etcétera, ¿no? Era un cronista, ¿cómo le puedo decir? Contrario, naturalmente, a nuestras manifestaciones culturales. Pero su libro ha servido para que José María Arguedas y Gerald Taylor, un inglés, escribieran sobre hombres de Guarochirí, ¿no? Entonces, así es. El contexto siempre se va a imponer al producto literario. La otra pregunta le corresponde a nuestro amigo Rodríguez, y que se refiere a qué pasa con nuestra juventud. Nuestra juventud es producto del apoliticismo que aparece en el tiempo de Fujimori. Fujimori prohibió totalmente, absolutamente, las expresiones marxistas en las universidades. Prohibió actividades de ese tipo, movilizaciones, etcétera, porque de inmediato a los dirigentes los terruqueaban o los desaparecían o los metían a la cárcel. Entonces, ha habido una generación apolítica que no le importa si el Perú es una colonia, una neocolonia, o si es realmente independiente. Lo que le importa es ser competente, como le ha enseñado la universidad. Si vas a ser chancador de clavos en la pared, tienes que hacerlo con una perfección que tú has aprendido en la universidad. Tienes que ser competente para eso. Tienes que ser competente para manejar la máquina. Tienes que ser competente para enseñar, ¿no? Tienes que ser competente para hacer cirugía. Entonces te quitan
en la universidad los cursos de humanística, como antropología, que se estudiaba antes en todas, como economía política, como filosofía. ¿Para qué filosofía dicen ahora en la malla curricular? ¿Los alumnos van a ser filósofos? No. Ellos van a ser ingenieros informáticos. Lo que tienen que manejar es esto, las redes, los programas. Entonces, salen de la universidad y sin rumbo, sin norte, y son fácilmente manipulables por las fuerzas del poder político que hay en el Perú. Y después, individualmente o grupalmente con amigos, algunos muchachos se han sacudido de esas atrocidades, de esas cosas aberrantes. Y ahora nuevamente el joven está aprendiendo a ver su realidad social, económica. La generación del bicentenario, que han sido preparados en la Universidad de San Marcos, porque sabían cómo eliminar los efectos de las bombas lacrimógenas, sabían una serie de cosas y estaban bien organizadas, ¿no? Y apoyados por sus familiares, amigos del barrio, etcétera, han hecho grandes movilizaciones en Lima para sacar al dictador Manuel, al acciopopulista, no sé, no me acuerdo ni su nombre, que ha sido presidente solamente 5 días. Pero en 2 días que fue al palacio, ha sido capaz de robar también, juntamente su asesor, millonadas, porque ha entregado la línea telefónica a una subsidiaria de Movistar por 30 años, Entonces, fíjense, una vez ha ido al palacio y ha hecho eso. ¿Qué hubiera sido si se hubiera quedado más tiempo, no? Nosotros nos damos cuenta, porque la generación, por ejemplo, de Felipe, así muy consciente, sabían ellos qué hacer cuando habían estas cosas. Pero la generación que sigue a ellos ha sido una generación apolítica. Y el escritor, poeta o narrador no podía ser otra cosa, salvo algunos conscientes que leen, porque la lectura es el mejor arma para tener un pensamiento crítico, reflexivo, creativo. Leen. Los que no leen, no pasa nada, son manipulables, ahí están. Son parte del común de las personas. Son medios ciudadanos, son cadáveres andantes si no leen, porque el mundo se divide entre personas que leen y no leen. Y la lectura da poder, porque el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Lean un poco a nuestro lingüista maestro de, ¿cómo se llama? Walter Paz Quispe, Tandeum, que habla acerca del poder en el discurso. Entonces, un profesor de 30 años frente a unos niños del colegio de 11 años tiene poder de dominio, puede influir en él. Eso es solamente un ejemplo simple de qué cosa es el poder en el discurso. Pero cuando eso se transmite por radio, por televisión, por cualquier medio masivo de comunicación, están embruteciendo, están enajenando a la población. Y más aún, cuando en la niñez no les das alimentación adecuada, hay una desnutrición
y nuestra desnutrición llega al 48% de la niñez. Esos niños pueden recuperarse, pero ya no van a ser buenos ciudadanos, ya no van a poder desarrollar todas sus capacidades cognitivas. ¿Por qué? Porque han estado en la escuela desnutridos. Ya no van a ser igual que alguien que se ha nutrido bien y que sus aprendizajes y todo lo cognitivo se ha desarrollado adecuadamente. A ese no lo van a engañar. Al que lee no lo van a engañar. Entonces, ahora que se acerca el día del libro, les hablo acerca de la importancia de la lectura. Y también rendimos homenaje hoy día al mes de las letras, porque en un mes como este, el 17, muere Carlos Oquendo de Amat, en Navacerrada. En un 16 muere César Vallejo. Y también muere José Carlos Mariate y otros poetas más. Y lo han llamado por eso el mes de las letras peruanas. Rendimos homenaje desde la universidad a las letras peruanas y rendimos homenaje al Día del Libro. Muchas gracias, muy amable. Las gracias al maestro Feliciano Padilla por esta conferencia sumamente magistral. Creemos pues que ha llegado a calar no solamente en la mente, sino también en los corazones de quienes nos han seguido. Hemos tenido audiencia desde la región de Cusco, desde Arequipa, en todo el sur del Perú. Ojalá que pueda usted seguir gozando de salud, de lucidez y seguir pues haciendo gala de esa calificada pluma pues para honor de los puneños y de nuestras letras. Muchas gracias, maestro Feliciano Padilla, por acompañarnos esta noche. De igual manera, muchas gracias. De igual manera, damos las gracias a Pío Chapi por acompañarnos esta noche y a Abel Rodríguez. Y también queremos agradecer la producción de la licenciada Elida Heredia y el apoyo que siempre nos brinda el amigo y compañero licenciado Moisés Postencio. Amigos, esto ha sido nuestro miércoles cultural del día de hoy. Nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches.